¿Okay? Es el primer caso de relevancia. Y aquí tenemos el caso de Roe versus Wade. Esta señora que tenemos aquí es Norma McCorvey, ella sigue viva hoy en día, y ella es precisamente el Roe, la primera persona del reclamo. Realmente ella fue utilizada, el término utilizado es incorrecto, fue utilizada por los grupos feministas, en este caso, que promovían el aborto en ese momento, y entonces su caso fue utilizado para presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y entonces por eso se llama Roe versus Wade. En este caso Wade era el abogado del estado de Texas que estaba defendiendo la penalización del aborto. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que dice Roe versus Wade? Roe contra Wade dice: se asegura que existe un derecho avalado por la Constitución, es decir, ellos interpretan la Constitución, no modifican la Constitución de los Estados Unidos, sino que a partir de lo que dice la Constitución interpretan que existe un derecho a la privacidad. Pero ese derecho a la privacidad se usa para precisamente respaldar esta decisión de que una madre puede abortar, de que una madre en los Estados Unidos puede abortar, y de que todas las leyes en contra del aborto que existían en los diferentes estados quedan invalidadas por Roe contra Wade. Es decir, a partir de esta decisión, de un plumazo, podríamos decir, de un plumazo de los juristas de la Corte Suprema de Justicia, se elimina cualquier restricción al aborto. Y quería hacerles una pequeña mención con respecto a Norma McCorvey. Resulta que precisamente ella era una persona en un estado de pobreza importante. De hecho, ella creo que terminó la escuela, no pasó más de eso, y ella digamos, había quedado embarazada en 2 ocasiones. Había dado en adopción a sus 2 primeros hijos, ¿verdad? Y entonces, precisamente, queda embarazada la 3ª vez, ¿verdad? Y ante esto ella decía: bueno, ya no lo voy a dar en adopción, sino que lo que voy a hacer es procurar un aborto. Y entonces, una persona en clara desprotección, ¿verdad? En una clara situación de dificultad, ¿verdad? Ella recurre a 2 abogadas recién graduadas de universidades prestigiosas en los Estados Unidos, y entonces precisamente la utilizan, y ella hoy en día lo dice así sin temor alguno, ella la utilizan para proponer su caso. Y ella dice: bueno, a mí yo me sentía muy mal, ella dice, cuando yo hablaba con ellos, porque precisamente se demostraba que no tenían interés en mi persona. No tenían realmente interés en solucionar su problema o llevar a solucionar su problema, sino que lo que les interesaba era simplemente usar su caso para lograr que el aborto sea penalizado. ¿Y cómo se puede? Entonces, este es Norma McCorvey, ¿verdad? Bajo el área de Roe, precisamente Norma, hoy es una activista pro-vida, pues, habla sobre la realidad que ella vive, la realidad que ella sufrió, y cómo el aborto precisamente no ayuda, sino que el aborto no daña y lastima. Roe versus Wade. Y ahora vamos a ver el caso que acompañó a Roe, porque Roe no salió solo, sino que fue acompañado de otro caso que precisamente se resolvió el mismo día, y es el caso de Doe versus Bolton. ¿Qué pasó con Doe versus Bolton? Doe contra Bolton. Bueno, precisamente la Corte Suprema de Justicia hace una interpretación bastante abierta, bastante libre, bastante activista de lo que es el concepto de salud, ¿verdad? Y ya no habla únicamente de salud en el concepto que, digamos, o bajo los términos que muchos conocemos, sino que propone un concepto bastante amplio de salud, donde se incluyen factores físicos, emocionales, psicológicos, familiares. Y entonces, por ejemplo, bajo esta realidad, este concepto de salud, una persona podría decir: bueno, es que perdí mi trabajo, entonces no quiero tener este bebé. O podría decir: bueno, es que me falta un año para terminar mi maestría o mi doctorado, entonces no quiero tener este bebé. O como se ha dado, no sé si han escuchado que las estadísticas de aborto en los Estados Unidos en tiempos de crisis se han aumentado. Entonces, precisamente, al meter este concepto amplio de salud, lo que tenemos es simplemente a los bebés en el vientre materno sujetos a la conveniencia, ¿verdad? A la conveniencia del momento. En el caso de España es interesante porque España supuestamente tiene una legislación bastante limitada para promover el aborto, pero imagínense que se abortan aproximadamente 150.000 bebés al año, ¿verdad? Y es por este concepto de salud, ¿verdad? De salud ampliado, de salud médica, que se han permitido muchísimos abortos, ¿verdad? Entonces es un tema importante que yo creo que vale la pena, porque alguna mención podemos hacer al caso de Costa Rica con este tema de la salud desde una perspectiva general. Ok, por supuesto, ¿dónde quedan los políticos? Bueno, algunas menciones. En ese momento, cuando se aprueba Roe versus Wade, ¿verdad? Cuando se aprueba el aborto, Richard Nixon era el presidente, pero digamos que no hizo mucho. Realmente Richard Nixon no dijo ni hizo mucho. Pero después de eso, muchos presidentes han seguido
alguna línea muy clara. Por ejemplo, Bill Clinton, en el 93, se propone que se investigue, por ejemplo, que se investigue el tejido fetal, y además propone la investigación sobre la píldora RU486, que es precisamente la píldora abortiva. Hoy en día la píldora RU486 es legal y se suministra en las clínicas abortuarias en Estados Unidos. Además, Clinton en el 94 también hace una propuesta en la que limita la posibilidad de que los activistas pro vida que se presentaban ante los abortuarios pudieran aconsejar y hablar a las personas que estaban entrando a las clínicas para someterse al aborto. Ahora, si hablamos de temas muy recientes, por ejemplo, bueno, aquí Barack Obama, muy breve, 2 días después de haber entrado a la presidencia, Barack Obama elimina la restricción que impedía que los fondos de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que de hecho está bastante mal económicamente, pues bueno, él elimina la restricción de que los fondos del gobierno de los Estados Unidos vayan a organizaciones que promueven el aborto. Entonces, precisamente eso es lo que hace Barack Obama. Pero no solo eso, ha hecho otras cosas. Y Hillary Clinton también ha tenido un rol importante. Y vean qué peculiar es. Resulta que Hillary Clinton un día le invita a ir a México, precisamente para apoyar al gobierno con el tema del narcotráfico. Entonces, Hillary Clinton hace una visita a la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y entonces ella, bueno, se va y hace una oración y qué sé yo, ¿verdad? Y resulta que precisamente un día después de que va a México y se presenta en la Basílica de Guadalupe, está recibiendo el premio Margaret Sanger. Resulta que Paternidad Planificada, Plan Parenthood, tiene un premio que entrega de forma anual y para premiar a aquellas mujeres que avanzan los derechos reproductivos, como se llama. Y bueno, un día entonces estaba ella en la Basílica de Guadalupe y el día siguiente estaba recibiendo el premio Margaret Sanger. ¿Okay? ¿Y dónde para la barbarie? Por ejemplo, este señor se llama Leroy Carhart. Leroy Carhart precisamente es un abortista muy conocido en los Estados Unidos. Él es de los 10 o menos abortistas que practican abortos en el tercer trimestre. Ustedes comprenderán que un aborto es más complejo y más riesgoso cuanto más grande esté el bebé, ¿verdad? Entonces este señor precisamente es de los que practican aborto en el tercer trimestre. Hay 5 o menos. Y bueno, entonces resulta que en el 2000 él pone una demanda precisamente ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene como un denominador Corte Suprema de Justicia, en el que él pide que lo que se conoce el aborto con nacimiento parcial sea despenalizado. O sea, que él pueda practicar abortos por medio del aborto con nacimiento parcial. Y precisamente lo gana. Entonces, a partir de esta decisión, él puede practicar su aborto con nacimiento parcial. Ahora, les quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes saben qué es el aborto con nacimiento parcial? ¿Nadie más? Ok, bueno, algunos. Les cuento brevemente qué es el aborto con nacimiento parcial. Resulta que, bueno, en términos generales, yo no soy doctor, pero en términos generales, lo que he podido investigar es que el aborto con nacimiento parcial, básicamente lo que hacen es que con los forceps, ¿verdad?, sacan al bebé, ya cuando está grande, pues se practica cuando está grande, sacan los forceps al bebé con los forceps desde las piernas, ¿verdad?, y los van sacando lentamente, pero impiden que el bebé nazca completamente, que el cuerpo del bebé esté totalmente fuera. ¿Por qué? Y por eso se llama nacimiento parcial, porque no permite que el bebé nazca. Porque ojo la contradicción, con la cabeza dentro, en el vientre de la madre, todavía no ha nacido y todavía no tiene derechos. Apenas le sacan la cabeza ya nació y tiene derechos, poniéndolo de alguna forma. Y entonces, cuando se le empieza a descubrir la base de la cabeza, introducen unas tijeras para ver un huequecito, meten una sonda, extraen el material cerebral y sacan el resto del bebé, aplastando la cabeza. Y ese es el aborto con nacimiento parcial. Así, no más. Ni más ni menos. Y bueno, precisamente entonces el señor Carhart, como ese era su negocio, literalmente negocio, entonces luchó para que se despenalizara el aborto con nacimiento parcial. Hoy en día el aborto con nacimiento parcial es ilegal, pero ¿verdad?, no es pendiente. Ok, ahora en resumen, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, básicamente